Bien, para finalizar vamos a hablar hoy de la exploración de los últimos 4 nervios craneales, que son los que salen del bulbo raquídeo, el noveno, el décimo, el onceavo y el doceavo. Empezaremos con el noveno, que es el nervio glosofaringio. El glosofaringio es un nervio mixto, ya que tiene función motora, tiene función sensitiva, sensorial, y también tiene efectos parasimpáticos, como veremos a continuación. Su origen real lo podemos dividir en 3 sitios: el origen motor, el origen parasimpático y el origen sensitivo sensorial. El origen motor está en la parte superior del núcleo ambiguo a nivel del bulbo raquídeo. El origen parasimpático nace en un sitio que se le denomina núcleo salival inferior, y recibe fibras aferentes del hipotálamo a través de las vías autónomas descendentes. Finalmente, dentro de sus orígenes reales está el origen sensitivo sensorial, que está localizado en 2 ganglios, el ganglio de Andrich y el ganglio de Ehrenreiter. Un poquito difícil de pronunciar, pero pues así se llama, es el epónimo. O lo pueden llamar sencillamente ganglio sensitivo sensorial del glosofaringio, ya que actualmente pues no se tiende mucho a utilizar los epónimos. Estos son los orígenes reales. El origen aparente pues es por donde emerge, y donde emerge el glosofaringio pues emerge del surco colateral posterior del bulbo raquídeo, por encima del neumo gástrico y del espinal. Ese sería el origen. Aquí lo tenemos. Este sería el origen aparente del nervio glosofaringio, por encima del neumo gástrico y del espinal. La función del nervio glosofaringio pues está relacionado directamente con 2 cosas: con la deglución y con la percepción del sabor amargo en el tercio posterior de la lengua. Si queremos ser un poquito más descriptivos, más minuciosos, diremos que su función está relacionado con la deglución, le da inervación parasimpática a la glándula parótida, glándula salival mayor, le da inervación motora parasimpática, neurovegetativa, le da sensibilidad al tercio posterior de la lengua para la percepción del sabor amargo, a la mucosa faríngea, a la amígdala palatina, a la trompa de Eustaquio y al oído medio. Vean ustedes, todas estas son funciones tanto sensitivas como parasimpáticas como motoras a músculos estriados. ¿Qué órganos inerva? Pues inerva músculos como el estilo faríngeo, los constrictores de la faringe, a través de la vía del plexo faríngeo para la deglución, la glándula parótida, como mencionamos, a través del ganglio óptico, son fibras parasimpáticas, dijimos, los corpúsculos gustativos de las papilas caliciformes y otras papilas del tercio posterior de la lengua, la mucosa faríngea en el tercio posterior de la lengua, las amígdalas palatinas, toda la cara interna del tímpano, que es la que da hacia el oído medio. Cuando duele la membrana timpánica es precisamente el nervio glosofaringio el que nos está generando este dolor, ya que da hacia la cara interna, es decir, hacia la cara que va a la cavidad del oído medio. Tiene quimioreceptores a nivel del cuerpo carotidio y varoreceptores o presorreceptores en el seno carotidio para la regulación de la presión arterial. Interfiere de una manera indirecta en la regulación de la presión arterial. ¿Qué patologías encontramos nosotros cuando hay lesión del nervio glosofaringio? No son comunes, pero podemos tener la neuralgia del glosofaringio, en cuyo caso habrá dolor de oído, habrá dolor de garganta, habrá dolor en el cuello,
El signo de la cortina de Vernet estará patológico. Ahorita vamos a ver en qué consiste el signo de la cortina de Vernet. Y va a haber incapacidad para distinguir el sabor amargo en el tercio posterior de la lengua o en la lengua en general. Va a haber incapacidad para la percepción del sabor amargo. Se perciben todos los otros sabores con excepción del amargo cuando hay una patología del nervio glosofaringio. En lo que se refiere al 10º par craneal, llamado nervio vago por lo extenso que es, y también neumogástrico porque tiene ramas sobre todo parasimpáticas que van hacia lo que es los pulmones y vísceras abdominales, tiene 3 orígenes reales, y los 3 orígenes reales están también el bulbo raquídeo. Tiene el núcleo motor principal, que se encuentra en la profundidad de la formación reticular del bulbo raquídeo, y a su vez este núcleo motor principal está formado por el núcleo ambiguo. Está el núcleo parasimpático. Este núcleo forma el núcleo dorsal del vago y se halla por debajo del piso de la parte inferior del cuarto ventrículo, posterolateral al núcleo del hipogloso. Y el núcleo sensitivo, que es el tercer núcleo, o mejor dicho, el tercer origen real de este 10º par craneal. Este núcleo sensitivo está en la parte inferior del núcleo del tracto solitario, ubicado desde luego también en el bulbo raquídeo, ¿sí?, en el ganglio inferior, es decir, por debajo del nervio vago. Encontramos células nerviosas que están ahí ubicadas y que tienen también sensaciones gustativas, también tienen funciones gustativas, aunque mucho menores que las que tiene el nervio glosofaringio. El origen aparente de este 10º par craneal pues está en el surco, como lo dijimos ahorita, post-olivar o posterolateral caudal al origen del glosofaringio. Estamos hablando del 10º par craneal. Este es su origen real: núcleo motor principal, núcleo parasimpático y núcleo sensitivo. Fíjense cómo en su función parasimpática no tiene influencia sobre las glándulas salivales mayores en la lengua, pero sí va a tener influencia muy importante en lo que se refiere a otras glándulas, como son a nivel de pulmones y a nivel de estómago, a nivel de tubo digestivo en general. ¿Cuál es la función del 10º par craneal? Pues tiene varias funciones. Tiene funciones eferentes, es decir, motoras, y tiene funciones aferentes, es decir, sensitivas, tanto desde el punto de vista somático como desde el punto de vista visceral. Cuando hablamos de lo somático, estaríamos hablando principalmente de músculos estriados. Cuando hablamos de lo visceral, estaríamos hablando ya de músculo liso o de músculo cardíaco o de glándulas de secreción exócrina. En este caso, veamos. En sus funciones, función eferente visceral especial. Aquí le va a dar inervación a músculos estriados de faringe, a algunos de la lengua y de la laringe. Función motora a músculos estriados de faringe, de lengua y laringe. Eferente visceral general. Al ser eferente sigue siendo motora. Aquí le va a dar inervación a músculo liso y glándulas de la faringe, de la laringe, de las vísceras torácicas y de las vísceras abdominales. Esto
pues es una acción motora principalmente sobre músculo liso y glándulas de secreción exocrina, aunque aquí debemos agregar, por supuesto, además de músculo liso, a músculo cardíaco. ¿Sí? Aquí al autor se le pasó poner músculo cardíaco. Desde luego ya sabemos que el nervio vago tiene acción visceral también sobre corazón. En lo que se refiere a las vías aferentes, es decir, la sensibilidad, la función aferente somático general. Sensibilidad sobre la parte de la superficie externa de la membrana timpánica. Acuérdense que la cara interna, la sensibilidad la da el glosofaringio, lo acabamos de platicar. Le da sensibilidad a la región posterior de la oreja y parte del meato auditivo externo del tímpano. ¿Okay? Vaya, al conducto auditivo externo. Y en lo que se refiere a la función aferente visceral, va sobre la sensibilidad de laringe, tráquea, esófago, vísceras torácicas, vísceras abdominales. Aquí podríamos incluir también lo que son las serosas, ¿sí? Las serosas, como son las pleuras, como son el pericardio y como es el peritoneo. Para evaluar al noveno y al décimo par craneal hacemos algunas maniobras muy sencillas que están relacionadas con la percepción del sabor amargo y con el funcionamiento del paladar, de los músculos del paladar, así como la deglución. Por ejemplo, el reflejo nauseoso. El reflejo nauseoso es un reflejo, ustedes lo saben, lo hemos platicado, es un reflejo mucoso cuya aferencia, es decir, la sensibilidad, la lleva el noveno par craneal. Este reflejo nauseoso consiste en que le pedimos al paciente que saque la lengua y le estimulamos, ya sea con un hisopo, con una batelenguas o con algún objeto romo que tengamos a la mano. Le estimulamos el tercio posterior de la lengua o de plano la faringe, y la respuesta debe ser una arcada, ¿okay? Debe ser una náusea, debe ser una contracción de los músculos abdominales, semejando una el movimiento o el reflejo del vómito, que muchas veces inclusive pueden llegar al vómito. Este reflejo nauseoso pues no es igual de intenso en todo el mundo. Hay quienes tienen mayor sensibilidad, hay quienes tienen menor, pero por lo regular la inmensa mayoría de la gente presenta una arcada, ya sea en mayor o menor grado, cuando le estimulamos el tercio posterior de la lengua o la faringe. Esta sensibilidad, esta aferencia la lleva el noveno par hasta el bulbo raquídeo y le pasa la información para que de manera eferente, ¿sí? El décimo par genere, como ya lo dijimos ahorita, la elevación del paladar blando y movimientos de los músculos faringios, es decir, la generación de la arcada en sí. Entonces, este reflejo nauseoso tiene un componente aferente, que es el noveno par craneal, y uno eferente, una respuesta que es a través del décimo par craneal en su inervación motora a los músculos del paladar blando y músculos faringios. ¿Cómo exploramos la sensibilidad? Bueno, para explorar la sensibilidad, pues aquí específicamente valoraríamos la sensibilidad del noveno par craneal, que decíamos es el noveno par craneal tiene mucha más aferencias que eferencias, lo contrario el nervio vago es más motor, tanto desde el punto de vista periférico como desde el punto de vista neurovegetativo, es más motor que el noveno par. Y pues como lo platicamos cuando hablamos del nervio facial, la exploración de la sensibilidad la hacemos al buscar la percepción del sabor amargo en el tercio posterior de la lengua.
específicamente en las papilas caliciformes que son inervadas por el noveno par o nervio glosofaringio. Recuerden la técnica: el paciente saca la lengua, le damos un papelito que traiga escritos los sabores: agrio, dulce, salado, amargo. Le colocamos un recipiente con café, con un hisopo tomamos un poquito de café, se lo colocamos en el tercio posterior de la lengua donde están las papilas caliciformes y le pedimos que nos identifique qué sabor es. Desde luego que el paciente deberá tener los ojos cerrados para que no se dé cuenta que es el recipiente de café el que estamos tomando, ya que tendremos ahí también recipientes con miel para lo dulce, con sal para lo salado y con limón para lo agrio. La exploración de la motricidad. Evaluar movimientos del paladar. Lo que decíamos hace ratito, el reflejo de la cortina. El reflejo de la cortina nos evalúa tanto al noveno como al décimo pares craneales y consiste en que le pedimos al paciente que abra la boca y diga "ah". Al decir "ah", nosotros podemos observar cómo el velo del paladar se debe de elevar simétricamente, tanto del lado derecho como del lado izquierdo, ¿sí? Y la úvula debe elevarse junto con ellos y quedar en el centro. Si alguna de las dos regiones del velo del paladar, ya sea la derecha o la izquierda, no se eleva, la que sí se eleva es la del lado sano. Es decir, pongamos el ejemplo, metámonos a ese escenario, le pedimos al paciente que diga "ah", lo observamos y vemos nosotros que la úvula se jala hacia el lado derecho porque el lado derecho es el que se elevó y el lado izquierdo no se elevó. Bueno, esa úvula se está desviando hacia el lado sano, ¿sí? Se está desviando hacia el lado que la jala, que en este caso sería el derecho, porque el lado izquierdo, por denervación, porque no tiene función motora del noveno y el décimo par craneal, no se eleva. En eso consiste la búsqueda del reflejo de la cortina. Tenemos también el reflejo nauseoso que acabamos de explicar y también evaluamos cómo estos dos nervios le dan función motora también a los músculos que se insertan en el hueso yoides. Cuando deglutimos, estos músculos se contraen y al contraerse elevan el hueso yoides y junto con el hueso yoides elevan a la laringe. Entonces evaluamos esta función. Le pedimos al paciente que trague saliva o le podemos dar un sorbo de agua, que tome un poquito de agua, colocamos nuestras manos a la altura de la laringe y cuando degluta, cuando trague agua, debemos sentir nosotros cómo la laringe sube y baja. Esto es por acción del nervio vago y en parte también del nervio glosofaringio, ¿sí? La elevación de yoides y la laringe al deglutir. Esta es la forma en que nosotros lo evaluamos. Y ya hablamos de las patologías. Bueno, cuando hay patologías clínicamente, acuérdense que todo esto que estamos hablando, aunque hemos metido mucho de anatomía, que he tratado de no ser muy profundo en esto, pero hemos hablado también de anatomía y algo de fisiología. Recuerden que clínicamente lo que a nosotros nos interesa es saber cuáles son los aspectos patológicos que el paciente puede presentar. ¿Qué es lo anormal que se puede presentar cuando un nervio craneal está dañado? Bueno, si está dañado noveno o décimo, vamos a tener problemas para la deglución, por supuesto. Vamos a tener problemas para la detección del sabor amargo. Y el paciente nos lo refiere, ¿no? El paciente nos refiere que tiene dificultad para deglutir, nos refiere disfagia, no puede tragar los alimentos, tiene que empujárselos con alguna bebida e inclusive la bebida misma tiene dificultad para pasarla. Esto pues nos está hablando o de un problema anatómico como sería una estenosis o algún tumor a nivel de esófago o de faringe, o si no hay nada que esté obstruyendo, nos está hablando de denervación de los músculos del esófago
sobre todo músculo estriado, que está en los 2/3 superiores del esófago, o bien de la laringe, o bien los músculos yoideos, y el paciente tendrá dificultad para deglutir. Un paciente que nos dice que tiene dificultad para pasar los alimentos y que ha notado que no percibe bien los sabores, hay que hacerle las pruebas y muy probablemente encontremos algún problema con su nervio glosofaringeo y vago, lo cual pues sería bastante inquietante, porque esto nos indica que hay un problema a nivel de bulbo raquídeo, y los problemas a nivel de bulbo raquídeo ya saben ustedes que son muy peligrosos, muy importantes, porque ahí está el centro cardiorrespiratorio. Bien, pídanle al paciente que abra la boca, que saque la lengua y que diga "ah". Este es el reflejo de la cortina. Ahí ven ustedes la úvula. Cuando dice, acá se alcanzan a ver los velos del paladar. Cuando dice "ah", el velo del paladar sube a ambos lados. Acuérdense que hay nervio vago y glosofaringeo, derecho e izquierdo, y la úvula debe de permanecer en el centro. Ojo, hay personas que ya anatómicamente, por una cuestión de malformación, una malformación menor pero malformación al fin, ya la úvula la traen chueca. Si la úvula ya está chueca desde antes de buscar el reflejo de la cortina, no va a ser muy significativo, porque pues, si la trae chueca hacia la izquierda, pues aunque el velo del paladar suba simétricamente, va a seguir chueca hacia la izquierda. Entonces tendremos que fijarnos específicamente en el velo del paladar si sube simétricamente. Aquí estamos nosotros buscando el reflejo nauseoso. Con una batelenguas tocaremos el tercio posterior de la lengua para provocarle la náusea. Acá estamos colocando el sabor amargo en el tercio posterior de la lengua. Acuérdense que debe de identificarlo sin meter la lengua. Acuérdense que le dimos un papelito que decía dulce, agrio, salado, amargo, umami. Pues no, porque no lo va a identificar o no va a saber si lo está identificando. Y ya que le coloquemos el sabor, que en este caso sería el amargo, en el tercio posterior de la lengua, ya abrirá los ojos y nos señalará con un dedo, porque no puede meter la lengua durante la prueba, qué sabor fue el que le pusimos. Y luego le pedimos que tome un sorbito de agua, pues en parte para que se quite el sabor amargo, pero en parte también para ver nosotros los movimientos de el hueso yoides y la laringe. Con eso concluimos la exploración de noveno y décimo pares craneales. Vamos ahora con el 11º par, que es el nervio espinal. El nervio espinal es el penúltimo nervio que encontramos a nivel de bulbo raquídeo. Este nervio espinal, o también llamado nervio accesorio, es un nervio 100% motor, inerva la porción superior del trapecio y también le da inervación a los esternocleidomastoideos. ¿Dónde está su origen real? ¿Sí? Su origen real tiene una porción craneal y una porción espinal. La raíz craneal se forma a partir de los axones de células nerviosas del núcleo ambiguo. ¿Okay? Del núcleo ambiguo. El núcleo recibe fibras corticonucleares desde ambos hemisferios cerebrales. Las fibras eferentes, es decir, las fibras motoras del núcleo ambiguo, salen de la superficie anterior del bulbo raquídeo entre la oliva, los núcleos olivares, entre los núcleos olivares del bulbo y el pedúnculo cerebeloso inferior. Ese es el origen real de la porción craneal. Ahora, el origen real de la porción espinal. La raíz espinal se forma a partir de los axones de las células nerviosas del núcleo espinal, es decir, la porción craneal es en el núcleo ambiguo, mientras que la porción espinal es en el núcleo espinal. Este núcleo espinal está situado en la columna gris anterior de la médula espinal, en los 5 segmentos cervicales superiores. Acuérdense que tenemos 8 segmentos cervicales. Se cree que el núcleo espinal recibe fibras corticoespinales de ambos hemisferios cerebrales. Ese es el origen real. Ahora, el origen aparente, pues el origen aparente por donde emerge
este nervio espinal? Pues por el bulbo raquídeo. Las raíces vulvares emergen del surco colateral posterior del bulbo raquídeo por debajo del décimo par craneal, que es el neumogástrico, en tanto que las raíces medulares lo hacen del surco colateral posterior de la médula. Estos son sus orígenes reales y aparente. Función, decíamos, es 100% motor, le da inervación a esternocleidomastoideos y a trapecios. El ramo interno contribuye a la inervación de faringe y laringe. Controla la glotis y por lo tanto respiración y fonación. El onceavo par tiene cierta influencia sobre la glotis, no tanto sobre las cuerdas vocales, porque las cuerdas vocales son del décimo par, de una rama del décimo par, que es el nervio recurrente, pero sí en la glotis. Entonces controla respiración y fonación. El tramo externo, esto es el ramo interno, el tramo o ramo externo inerva al músculo esternocleidomastoideo, que le da flexión al cuello, y al trapecio, que más que extensión le va a dar elevación a ambos hombros, ¿sí? Eleva los hombros. Recuerden que el trapecio o los trapecios son dos músculos muy fuertes, muy poderosos, que van desde el inion, desde la protuberancia occipital, se abren en abanico, van hasta las escápulas, cubren las escápulas y luego descienden en sentido medial hasta la 12ª vértebra dorsal, es decir, cubren por completo la parte interna de la espalda. Entonces este nervio espinal o onceavo par craneal básicamente se encarga de movimientos de cabeza, escápula y hombros. De la cabeza a través de los esternocleidomastoideos para darle flexión, y de las escápulas y hombros a través de los trapecios. Le da tono, le da fuerza, le da coordinación a través de este nervio espinal. Recuerden que todos estos nervios que estamos viendo, estos pares craneales, son parte, eso ténganlo bien presente, son parte del sistema nervioso periférico. Son los 12 primeros nervios del sistema nervioso periférico, que se les llama pares porque son pareados, hay derecho y hay izquierdo, y se les llama craneales porque nacen dentro del cráneo. Y recuerden que estos nervios, los axones motores, porque también llevan axones sensitivos y pueden llevar axones del sistema nervioso neurovegetativo, estos axones que llevan los motores, exclusivamente los motores, son axones que vienen de las neuronas motoras inferiores, que están ubicadas en los orígenes reales de cada nervio craneal, ya sea a nivel de mesencéfalo, el tercero y el cuarto, ¿okay? A nivel de protuberancia, el quinto, el sexto y el séptimo, el octavo no porque es puramente sensitivo, y a nivel de bulbo, el noveno, el décimo, el onceavo y el 12º. Recuerden que los cuerpos neuronales que están en estos núcleos son el nacimiento de la neurona motora inferior, que formará parte de estos nervios, de la porción motora de estos nervios craneales. Bien, entonces esta será la función de el onceavo par craneal. ¿Cómo evaluamos la integridad de este onceavo par craneal accesorio o espinal? Dado que inerva trapecios y esternocleidomastoideos, pues le pedimos al paciente que gire su cabeza hacia la derecha, que la gire hacia la izquierda, le ponemos resistencia en contra, ¿sí? Le ponemos una de nuestras manos, si le vamos a pedir que rote la cabeza a la derecha, le ponemos una mano en la mejilla izquierda para
ponerle presión, para ponerle resistencia. Lo mismo sería hacia el otro lado. Le pedimos que flexione la cabeza, que flexione el cuello, que trate de tocar con su barbilla el pecho, pero le ponemos nuestra mano abajo de su barbilla haciéndole presión para que no la baje. Si tiene suficiente fuerza, pues nosotros vamos a sentir la fuerza. Y la otra es pedirle que eleve los hombros contra resistencia, que es lo que nos marca aquí la figura. Le pedimos que eleve sus hombros, ¿sí? La señal de no sé. Decíamos que el nervio espinal es el nervio de los burros, porque cuando le preguntas algo a alguien y no sabe, levanta los hombros. Imagínense ahí el escenario. Oye, fulano, esto, no, pues no sé, y levanta los hombros. Bueno, pues ahí está activando al 11º par craneal. Y le pedimos pues al paciente, ya viendo clínico, que levante sus hombros, pero le ponemos resistencia en contra, ¿ok? Y ya nosotros evaluamos. ¿Se acuerdan de la escala de Daniels o de Lovett? Bueno, pues aquí con nuestras manos únicamente hacemos una evaluación de Daniels o de Lovett, ¿no? Aquí si la fuerza es simétrica para levantar los hombros, decimos que tiene 5 de 5 o 4 de 5, etcétera. Ya ustedes se acuerdan de la escala. Concluiremos con el 12º par craneal, que es el hipogloso, un nervio 100% motor. Su origen real es un núcleo que se extiende por delante del suelo del cuarto ventrículo, por delante del piso del cuarto ventrículo, cuya extensión es vertical. Los axones que de ahí nacen se dirigen horizontalmente hacia adelante y afuera para emerger entre la oliva vulvar y las pirámides vulvares. Aquí en la imagen podemos ver, aquí están los núcleos y aquí vienen los axones. Núcleos, los axones del 12º par craneal. Estas son las olivas. Estos son los núcleos olivares del bulbo raquídeo. ¿Okay? Y estos son los axones del hipogloso. Ese es el origen real. El origen aparente emerge entre varios filetes que se unen para constituir el nervio hipogloso por el surco preolivar del bulbo raquídeo. Ese nervio hipogloso pues emerge entre una serie, aquí ven ustedes toda esta serie de filetes nerviosos que van a conformarlo a nivel de bulbo raquídeo. Función del nervio hipogloso. Bueno, el nervio hipogloso pudiéramos decir que pues es indispensable para el habla, ¿no? Es indispensable para el habla, es indispensable pues para la función de comer, de tragar, es indispensable para pronunciar ciertos fonemas como la R, la S, todas aquellas fonemas que son en los cuales es necesario utilizar la lengua contra los labios o contra el paladar. Se requiere del nervio hipogloso porque le da inervación motora a estos músculos de la lengua. Entonces, inerva a los músculos de la lengua, inerva a los músculos de la región infrayoidea, inerva al músculo genioideo, aquí dice genioideo, que pertenece a la región suprayoidea. Aunque ya recordamos que la mayoría de los que están en la región suprayoidea son del 9º y el 10º pares craneales. Bueno, esta es la excepción. El genioideo es del hipogloso y prácticamente todos los de la región infrayoidea. Contiene fibras aferentes propioceptivas de los usos neuromusculares de estos músculos. Fibras aferentes propioceptivas, es decir, hacen algo de sensibilidad de los usos neuromusculares de estos músculos, pero su función es básicamente motora. Le da movimiento a la lengua en todos los sentidos. Para evaluarlo, ¿qué le pedimos al paciente?
que saque la lengua, que la mueva hacia un lado, que la mueva hacia el otro, que la pegue contra el paladar, ¿ok? O bien le pedimos que nos haga presión, le colocamos, por ejemplo, le podemos colocar un cotonete y con la base del que le pedimos que saque la lengua y con la base del cotonete le hacemos presión en este sentido, mientras el paciente con su lengua hace presión en sentido opuesto. Vamos a evaluar la fuerza que tiene la lengua y luego lo hacemos en el sentido contrario. Colocamos el cotonete aquí, que nos lo empuje y nosotros empujamos en sentido contrario, o lo podemos colocar arriba y que trate de levantarlo y nosotros lo empujamos hacia abajo. Otra forma de hacerlo es las mejillas. Le pedimos que cierre la boca y que con su lengua empuje los carrillos. Recuerden que los carrillos son las mejillas por dentro, y nosotros colocamos nuestros dedos por encima de las mejillas, tratando de sentir la fuerza de la lengua empujando los carrillos, y luego evaluamos del otro lado. Aquí lo importante es determinar si hay fuerza suficiente y si hay simetría.